Están todos bienvenidos a Tener en Pocos Minutos. Mi nombre es Alejandro. Hoy quiero comentar, quiero cuestionar, quiero criticar un video de Diego Rusarín en donde comenta y critica y ataca incluso a Jordan Peterson y a su pensamiento. Es la primera vez que hago un video de esta índole. Voy a tratar de que me salga lo mejor posible. Voy a hacer algunas advertencias antes de iniciar. Bien, la número uno es que voy a tratar de no entrar en un juego de salseo en donde se le da más importancia a desacreditar al que dice el pensamiento, a la persona, que al pensamiento en sí mismo. Voy a tratar de que no haya demasiado de eso en mi video. Sin embargo, si lo hay, les ofrezco una disculpa porque estamos hablando con Diego Rosarín, alguien que sabe manejar esto de una forma muy excelsa. Además, que no estaría mal darle una cucharada de su propio chocolate, ¿por qué no decirlo así? Bien, también quiero advertir que no voy a entrar de lleno en la discusión sobre capitalismo versus comunismo, porque es un área que todavía siento que, que, que me deja mm, la sensación de no estar preparado. He leído una cantidad razonable de libros de psicología, otra cantidad razonable de libros sobre filosofía, y es a partir de allí donde yo voy a estar argumentando y comentando este video. Otra advertencia que no me parece gratuita es que de pronto si hay problemas con el audio, a ver, comentarles, no todos tenemos el privilegio de estar ahora mismo en una ciudad donde tengas un espacio para grabar y no haya interrupciones. De pronto les comento, yo soy de un pueblo muy pequeño, estoy ahora mismo en ese pueblo muy pequeño, en donde todavía se acostumbra a anunciar la comida que estás vendiendo, pues a partir de un megáfono, y desafortunadamente pues tengo algunos megáfonos muy cerca de donde estoy grabando. Si se llega a escuchar algo de eso, les aseguro que no va a interrumpir mm, el audio en general sobre lo que estoy diciendo ni lo que van a escuchar de Diego Rosarín, pero bueno, también quería comentarlo para que entiendan mi situación. Bien, voy a darle play. Seguramente no vamos a ver el video completo, ya que reitero, mi intención no es entrar en ese debate de capitalismo versus comunismo. Conozco personas que están altamente capacitadas para hablar de esto y la verdad creo que me vería ridículo. Voy a darle en velocidad por dos. Voy a estar adelantando las partes en donde habla Peterson. Si quieren ver el podcast de Peterson, pues mejor búsquenlo también aquí en YouTube para que lo puedan apreciar de forma completa. Voy a iniciar. Bueno, ahí demostrando que está inspirado en Zizek. Bien. ¿Qué onda con este señor Jordan Peterson? Ay, Jordan Peterson, a ver qué está hablando ahora. Qué estupidez es haber dicho en público. Estupideces. Ok, comenzamos así. Ay. Unique New York, Unique New York. Perfecto, se escucha bien, no se escucha doble. Acuérdense, siempre es importante calentar las cuerdas vocales antes de platicar en público. Por eso el Unique New York, Unique New York. Tiene casi todas las vocales, consonantes en diferentes estilos. Es muy bueno para estirar la garganta, las cuerdas vocales y demás. Ya casi iniciamos, capítulo. Bueno, casi. Ay, hoy tocó espalda, estoy un poquito dolorido. Pero bueno, ya casi iniciamos este shit show. ¿Listos para el chat show? ¿Llegaron a tiempo para el chat show? Iniciemos el chat show. Perfect audio. Gracias, güey. Ahí voy trabajando. Gracias a todos por sus muy amables comentarios y correcciones para que se escuche bien. Larga vida a la sociedad de las langostas y a todos los Peterson lovers a los cuales estoy a punto de romperles el corazón de diferentes maneras. Así, vamos a empezar. Muy buenos días, mi adorable, sensual, solitario, incel, langostino, capitán humano. Qué gusto tenerlos por acá. Eso me causa un poco de gracia. Sé que dije que no iba a comenzar con salseo y esto no es salseo. Voy a tratar de argumentar por qué me causa un poco de gracia. El tipo se hace famoso a partir del debate con Carlos Muñoz, que la temática era sobre marketing, oponiéndose al marketing, y sin embargo no sé si él ha estudiado de forma autodidacta marketing o si tiene un equipo de marketing o si simplemente su experiencia como empresario la ha llevado a utilizar ciertas estrategias ya de forma intuitiva. Pero sí que encasillar a su público con una insignia como lo es capital humano es análogo a lo que hace un granjero
con su ganado. Ponerle la etiqueta de su establo o de sus iniciales o su logotipo, lo que quieran, para que ese ganado no se confunda con otro ganado, ¿no? Esto es una estrategia muy buena para poder movilizar a las masas. Hay que recordar que Freud en Psicología de las Masas ya advertía cómo el individuo al verse inmerso en una de estas pierde su individualidad para fusionarse con una clase de alma colectiva. ¿Qué quiere decir Freud con esto? Muy bien. Lo siguiente, te pongo un ejemplo claro. Si tú vas por la calle y te topas con un desconocido, difícilmente te darán ganas de abrazarle. Pero si ese mismo desconocido te lo topas en un estadio en donde está jugando tu equipo favorito de toda la vida, que puede ser el Juventus, para dar un ejemplo, y mete gol el Juventus, es muy probable que si volteas hacia un lado, ves a ese mismo desconocido con la remera, la playera del Juventus, quizás le des un abrazo. Por el contagio emocional, por la agitación, etcétera, etcétera. Y porque hay un objeto de amor que es el amor al Juventus. Hay un objeto de amor en común. Y lo que está haciendo Rusarín es algo similar. El crear una insignia, un significante, diría Lacan, con el cual algunas personas se identifiquen para que, si bien no fuera en la calle, o quizás sí, pero más diría yo en redes sociales, puedan distinguirse de los demás. Ah, tú eres de los que siguen a Rusarín. Ah, tú no eres de los que siguen a Rusarín. De pronto esto puede caer en comportamiento tribal, no estoy seguro, pero podría ser. Y quería comentarlo, el tipo, eh, paradójicamente al cuestionar el marketing se dio un marketing increíble, ¿no? Paradójicamente al cuestionar el capitalismo, pues le ha traído beneficios económicos. Eh, bueno, ya saben, él vende cursos, vende tazas, vende playeras, no sé qué más cosas vende a partir de este éxito mediático que está teniendo. Y claro que a las personas que nos preocupan las cuestiones políticas, nos preocupa también el ver a personajes que a lo mejor no tienen la mayor sensatez para abordar este tipo de problemáticas y que, como van a ver a continuación, pues comienzan a tomar a la ligera su posición para denigrar a otros pensadores que tienen cosas interesantes que decirnos. No es que Peterson tenga la verdad del universo, yo creo que si seguimos bien a Peterson, él mismo advierte que sus pensamientos, bueno, eso lo dice tal cual, que sus pensamientos están incompletos y no son perfectos, pero él advierte que debemos de ir construyendo conocimiento. Así como lo diría Karl Popper, eh, el conocimiento avanza a partir de que se va criticando. Bueno, eh, no quisiera adelantarme más, vamos a ver qué va a decir Rosarín, y luego voy a añadir, siguiendo el hilo que ya he venido hablando. Los saludo desde mi muy modesto, muy pequeño, pero muy simpático, lleno de coleccionables capitalistas, oficina. ¿Cómo están? Tómense su tiempo, tranquilos, no tengan prisa. No somos ese tipo de streams que, oh, déjales pongo clickbait y les digo lo más importante del video los primeros 2 minutos. No, no funciona así. Yo sé que el algoritmo le da bastante beneficio a ese tipo de contenido, a ese tipo de comportamiento, pero aquí creo que es importante la forma y el fondo. Entonces, el fondo, pues me dedico todo el tiempo a leer, estudiar, investigar, para decir un poco cosas menos incoherentes cuando abro la boca. Pero por otro lado, me parece que hay un mensaje bonito en aprender a esperar. ¿Okay? Un poquito de contexto. El rey de las langostas, el pésimo rey de las langostas, porque de hecho el verdadero dios de las langostas es Deleuze, y por los motivos correctos, no por los motivos equivocados como Peterson, sino que Deleuze hablaba de las dobles tenazas de territorializar y desterritorializar y reterritorializar los conceptos, pero es un par de tenazas que Jordan Peterson jamás entendería porque nunca ha leído un libro difícil Vamos aquí. Bueno, a ver que termine. en su vida. Probablemente jamás le entraría en la cabeza la dificultad de los problemas conceptuales que plantea Deleuze, prefiere criticar. Ok, menciona que Peterson nunca ha leído un libro difícil en su vida. ¿Cómo te consta? ¿Cómo sabes que no lo ha leído? Bien, además, no sé si tu definición de libro difícil tenga que ver con que los libros difíciles son necesariamente los que escribieron pensadores, filósofos, políticos de izquierda, representativos de la izquierda. No lo sé. Si bien es cierto y comparto con lo que dice John Stuart Mill, que si tú lees la tesis y la antitesis de un tema, pues vas a llegar a una síntesis más sofisticada, más prolija con respecto a otras personas que solamente leyeron la tesis o la antitesis. Es verdad que tener un conocimiento holístico de las perspectivas te va a dar una perspectiva más fina del asunto. Sin embargo, tal parece que no es algo que esté dispuesto a hacer Rusarín con los pensamientos y pensadores
de la derecha, de la nueva derecha o de la derecha alternativa y o de los liberales. Bueno, ¿cómo sabes que Peterson no ha leído un libro complicado en su vida, un libro difícil? ¿Y cómo sabes que los libros que sí leyó no son complicados? Bueno, continuamos. sin entenderlos, que a mi entender es lo mismo que pasó en este clip. ¿Okay? Jordan Peterson acaba de aventarse un podcast de 4 horas y media con Joe Rogan, que fue así como una plática de cuñados, como dice Ernesto Castro. Creo que fue peor que una plática de cuñados, ¿eh? Probablemente es una plática así como de tíos racistas resentidos y uno que se acaba de salir de su gran problema con la drogadicción, con las benzodiazepinas, y ahora tuvieron grandes discusiones sobre argumentos pseudointelectuales bastante complejos que su. A ver, es verdad que Jordan Peterson se vio involucrado en problemas con las benzodiazepinas. Me parece tramposa la forma de iniciar una videoreacción atacando el carácter del personaje en cuestión, que es Jordan Peterson, porque al final de cuentas eso somos en internet, personajes. Eh, y pues es una falacia ad hominem, no es otra cosa. Tratar de desacreditar el carácter de tu oponente para que tu argumento pues parezca más elocuente, ¿no? A ver, ninguna persona que haya estado con algún problema de psicofármacos está automáticamente desplazada del mundo de las ideas y los argumentos. Incluso si alguien en un manicomio escribe algo que tenga coherencia, que tenga sentido y además haya evidencia de lo que está diciendo, ¿qué importa que esté en un manicomio? Esto es un argumento falaz. Y es lo que me preocupa de Diego Rusarín. Sí, le rescato que defiende el pensamiento crítico parcialmente, al menos. Al menos sé que ha provocado una ola de incluso una moda como de leer o de decir que eres intelectual y que argumentas, sobre todo en México, ¿no? Y me parece bueno, es un buen inicio. Sí que ha traído el concepto de la filosofía a lugares más mediáticos, en donde quizás algún jovencito de 17 años, 18, que no tiene ni idea de qué es la filosofía, pues más o menos se dé una idea. Pero hasta allí, de pronto ya cuando tiene que entrar en discusiones serias, se pierde por completo Diego Rosarín y comienza a argumentar con falacias o a hacer falsos argumentos. Eran muchos los dos que están participando en esta conversación. Agarré este clip en específico porque me queda claro que Jordan Peterson no tiene idea de lo que es el marxismo. La mayoría de los conceptos de la izquierda a los que se refiere son hombres de paja. No solo hombres de paja, sino que es más bien como la versión de Twitter de lo que él cree que es el argumento de la izquierda. Y eso es lo que me parece más interesante hablar, ¿no? En sí, la verdad es que lo deberían de censurar. Estuvo gravísimo mucho lo que pasó en este podcast. Una de las cosas que estuvo más complicadas fue que pues, este güey es un climate change denier. O sea, es como que Esto es increíble, la cantidad de ataques que lanza Rusarín. Bueno, igual lo tenemos en una reproducción por dos, pero es increíble la capacidad que tiene para ser una clase de metralleta de ataques contra Peterson, ¿no? A ver, bueno, es verdad que Peterson habla demasiado del marxismo. Eh, cuando Peterson habla del marxismo se refiere al marxismo que conocen las personas a pie, al aplicado, al que importa, no al de los libros. Y alguien me dirá, ¿por qué? ¿Por qué va a importar más el aplicado y no el de los libros? Bueno, porque a final de cuentas, aunque tengas la tesis perfecta de la sociedad perfecta, si al tratar de aplicarla te lleva al caos, te lleva a la pobreza extrema, te lleva al autoritarismo, te lleva a muertes de forma injustificada, bueno, pues hay que criticar eso. Y yo tendría al menos tres, ahora sí que voy a ser un poco coloquial, 3 pesos de vergüenza para defender eh, una filosofía política que no ha terminado bien a lo largo de la historia. Ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en la Unión Soviética. Yo tendría un poco de precaución para hablar de estos temas. Y, y como diría Rayo en España, eh,
Pues es que cuántos intentos más necesita el comunismo, bien entendido o mal entendido, como quieran llamarle, para que digan, bueno, esto ya no vale la pena que lo intentemos, aunque esté súper bien escrito y muy bonito en los libros. ¿Y cuántos intentos merecería el anarcocapitalismo, por ejemplo, para que se le considerara? Hay que tener bastante cuidado. Y tal parece que Rusarín no tiene ese cuidado. Yo sé que defiende un tipo de economía que es el paricón. A decir verdad, no lo entiendo del todo, pero bueno, entiendo que tiene un talante socialista. Entonces, yo tendría bastante cuidado. Claro, si comparamos el comunismo ideal, como lo que está haciendo Rusarín, el Lean bien a Marx, estoy de acuerdo. Seguramente es una gran obra la de Marx. Eh, Lean bien a Marx. Pero si comparamos un comunismo ideal, que es el de los textos, con un comunismo aplicado, pues obviamente hay una divergencia enorme y de pronto pues eso no era comunismo. Bueno, vamos a ponerlo así. Pero si además comparamos un capitalismo aplicado, que también los autores, al menos los que yo conozco de capitalismo, dicen, pues es que no era capitalismo porque más bien era corporativismo, en donde algunas empresas pues tienen condonaciones por parte del Estado, donde hay compadrazgo entre empresas y Estado, que tampoco sería un libre mercado puro. Bueno, mm, pero hay que comparar esos dos ideales que podría ser el libre mercado aplicado a un mundo cristalizado material y el comunismo también como un ideal aplicado al mundo material. ¿Cuál es peor? O sea, ya no es preguntarnos cuál es mejor, que de hecho es lo que defiende Peterson. Peterson no dice que el capitalismo es perfecto, dice que es el menos peor de los sistemas. Tal cual, hay que preguntarnos cuál es el menos peor de los sistemas ya aplicados o ya tratando de aplicarse, aún con sus fallas conceptuales. Por eso, cuidado, Rosarín, cuidado cuando pues te embobas, te engolosinas con ideas abstractas que de pronto al aterrizarlas se conviertan en otra cosa. Iba a añadir un poco más sobre psicoanálisis y estas cuestiones del poder, pero creo que más adelante él también comenta algo así y me va a dar pauta para comentarlo. Él dice que el climate change es mentira. De hecho, ahora están saliendo una serie de rumores que al parecer este güey está comprado por la industria petrolera. Está a favor del fracking. Parece un gran tipo, me parece un gran tipo, muy formado. Un gran ejemplo a seguir para los jóvenes del futuro de que no, el cambio climático es mentira. No puedes ofender a alguien de origen afroamericana diciéndole negro porque no son completamente negros, son marrón oscuro. A ver, Dios mío. Jordan Peterson no dice que el cambio climático, los problemas de clima no existan. Lo que él dice es que si construyéramos una sociedad desde abajo, desde lo más simple, que resolviéramos los problemas más a la mano, tuviéramos una mejor economía, me refiero a que tengamos una calidad de vida económicamente hablando que nos permita, ahora sí, atender los grandes problemas, sería mejor y no al revés. Eso es lo que él dice, pero no que no existe el cambio climático. Y esto no es una broma, es algo que él dijo en el podcast y casi lo estoy citando. Así de absurdo. De la misma manera que él no califica como blanco racista porque no se considera completamente blanco, dice que se ha bronceado últimamente. Este es el tipo de argumentos que hace Jordan Peterson que me parece increíble, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué dice en este video. Lo vamos a ver en velocidad. Híjole, normal, no es que no lo aguanto. Lo voy a ver en velocidad 1.5 y le voy a estar picando pausa de vez en cuando para poder verlo, ¿ok? Entonces vamos a ver qué onda. So Marx observed that money tends to problem of inequality, which is an actual problem. Was this? Ok, ya se va a perder, se va a radicalizar, entonces antes de que lo haga lo voy a corregir una serie de cosas. Sí, claro, Marx vio el problema de que existía una implicación de una desigualdad sistemática creada por la manera en cómo se organiza el capital, ¿ok? Pero esa no es la crítica principal de Marx al capital. De hecho, este es uno de los principales hombres de paja que se le hace al pensamiento de izquierda, al marxismo, al materialismo histórico, materialismo dialéctico, al socialismo, también al comunismo de muchas maneras, ¿no? La igualdad no es una meta per se. Okay. Sin romperse el corazón, no es un argumento moralista normativo en el sentido de que nosotros pensamos, la izquierda piensa que deberíamos de vivir todos iguales, ¿no? Una igualdad opresora y abusiva y demás, ¿no? Entonces casi todo el tiempo te das cuenta luego que alguien no ha leído literatura real izquierda cuando hace este tipo de argumentos. O sea, cuando el argumento parte de, la izquierda busca igualdad, híjole, pues no has leído bien de qué se trata el pensamiento de Marx para hacer ese tipo de claims. No es que busque igualdad, lo que decía Marx es que la distribución de la plusvalía es ilegítima dependiendo de quién es o quién tiene la propiedad de los medios de producción. Lo que buscaba Marx no era tanto decir, es que si no existiera la propiedad privada de los medios de producción seríamos todos iguales. No, no seríamos todos iguales, pero habría, lo que Marx dijo en su frase, a cada quien según su necesidad y de cada quien según su capacidad. O sea, una sociedad un poco más justa, más digna en términos de mérito, de que una persona recibiera proporcional a los esfuerzos que ejerce su trabajo y recibiera proporcional a sus necesidades, pero también hablando de una sociedad que haya superado el proceso de industrialización. Y acuérdense, o sea, los que no han leído Marx el Capital, de hecho aquí está, que vean que no es choro de youtuber, o sea, aquí está mi...
A ver, volvemos a lo mismo. Hay personas que piensan a priori que lo que dijo un autor es la verdad absoluta y que de hecho tiene el instructivo, en este caso político, para casi casi la panacea en la tierra. A ver, es verdad que está buenísimo leer a la mayor cantidad de autores posible, leerlos bien, leerlos a detalle, claro que será lo ideal. Sin embargo, hay que tener cuidado de pensar que, a ver, eh, volvemos a lo mismo que leímos bien a los pensadores de izquierda y eso significa que ahora sí ya vamos a tener la sociedad ideal. Una cosa es lo que dijeron los pensadores en sus libros y otra cosa es lo que termina siendo en la praxis ese tipo de pensamientos. Se me ocurre, por ejemplo, estas cuestiones del feminismo. Tuve la oportunidad de leer El segundo sexo de Simone de Beauvoir, un libro bastante interesante, por cierto. Es casi una Biblia y no lo digo por su contenido escatológico, sino porque es un libro grande de más de 800 páginas, si mal no estoy, por allí, o 800. Y de pronto, si contrastamos lo que se ve en ese libro con lo que se hace en el material de divulgación, con los memes y con los y las activistas que hablan en nombre de Simone de Beauvoir, pues hay un distanciamiento. Y tal vez estamos inmersos en esa problemática en cuestión política y filosofía política, en que, bueno, una cosa es las ideas y otra cosa es la praxis, como la gente de a pie termina por entender esas ideas, como la gente que va a activar esas ideas termina por entender a esos autores. Entonces sí, yo tengo amigos conocidos que reconozco y valoro un montón lo que me enseñan o los diálogos, conversaciones, discusiones que tenemos con respecto al pensamiento político y son de izquierda y los valoro un montón porque al menos mi interpretación es que tienen muy buenas intenciones y que están leyendo seriamente a sus autores y está súper bien. Reitero, mi crítica es qué pasa cuando, no sé si las personas no indicadas, pero sí las personas en su gran mayoría comienzan a aplicar esas ideas. ¿Qué pasa? Es que nada, nos ganamos con defender abstractamente una tesis si cuando la aplicas se convierte en lo contrario. Mi copia del Capital. Para los que no lo han leído, la verdad es que Marx habla muy bien del capital en muchos capítulos y en muchos sentidos. Dice que es el sistema más productivo que ha inventado la humanidad, pero obviamente pues, tiene una serie de, sistemas, de fallas sistemáticas implícitas por la propia manera en cómo se organiza la propiedad sobre los medios de producción y cómo eso afecta a las condiciones materiales de las personas, ¿no? Aquí el argumento que está haciendo Peterson es lo que siempre ha hecho la misma estupidez de siempre. Él dice la desigualdad es natural. No, la desigualdad no es fundamentalmente natural. Existen diferencias, ¿ok? Pueden existir diferencias entre organismos, pueden existir diferencias genéticas entre las personas, por supuesto hay características distintas, pero la desigualdad no. La desigualdad se refiere a la manera en cómo se alocan o cómo se distribuyen los recursos y los beneficios generados en un sistema productivo en un momento histórico. Entonces, hablar de desigualdad es hablar de desigualdad económica, sistemático, estructural, no de diferencias naturales per se. Somos diferentes, sí somos diferentes, pero sobre este argumento de que si existe la diferencia natural o no, si somos todos diferentes, ¿por qué deberíamos de pelear por la igualdad? No, es una manera como de sacarle la vuelta, ¿no? O sea, como que tramposamente diciendo, es que todos somos distintos, en la NBA todos son de diferentes alturas, diferentes tamaños, tratar de imponer una igualdad sería ridículo. Es que ese no es el objetivo de la izquierda. El objetivo de la izquierda no es imponer una igualdad opresora, sino simplemente es hacer que estas diferencias ilegítimas heredadas por la propiedad privada de los medios de producción no sea un factor determinante en la generación de desigualdad sistemática. Porque acuérdense, el problema de estos modelos como el modelo del capitalismo es, está la estadística, ¿no? Creo que son las mismas 300 familias, las que son las mismas 300 familias más ricas de Italia en los últimos 600 años. O sea, la movilidad social es la que está colapsada. Entonces, pues, obviamente lo complicado de aquí es pues, cómo romper esa desigualdad sistemática, cómo romper esa incapacidad que existe en la. A ver, estoy de acuerdo en esto con Rusarín. En cuestiones de movilidad social es muy difícil cambiar de clase social o mejorar dramáticamente em, en términos económicos tu vida. Estoy de acuerdo. O sea, claro que elucubrar cómo estos farsantes, quash, que te mencionan que te vas a hacer rico, claro, como Carlos Muñoz, te vas a hacer rico de la noche a la mañana o con un video de 5 minutos, claro que está súper bien y es ético, en el sentido en el que tratas de apoyar a tu sociedad para que no caigan ese tipo de estafas y de trampas. Me parece excelente. Sin embargo, reitero, que esto no nos volque necesariamente a caer en un pensamiento radical de izquierda, en donde, reitero, al aplicarlo puede traer cosas peores. Es verdad que tu ambiente te condiciona, esto lo decía Kurt Lewin,
le llamaba espacio vital a la serie de estímulos con los cuales, perdón, nos relacionábamos y cómo este espacio vital pues terminaba por influir en nuestro comportamiento. Em, que también más adelante lo va a mencionar, me parece, Rusarín, pero que también hay que cuestionarnos si este espacio vital, es decir, estas condiciones estructurales en las cuales nacimos, eh, hay que cuestionarnos si es un determinante o es solo un condicionante. A mi juicio es solamente un condicionante, porque el ser humano tiene la capacidad de simbolizar y de darle un sentido a las cosas. Claro, no cualquier sentido, pero es la tesis de la filosofía existencial, ¿no? El cómo el mundo sí son hechos, pero estos hechos podemos verlos a partir también del sentido que le damos al mundo. Es decir, lo fenomenológico, bueno, tal cual, es lo que son las cosas como se nos presentan. Pero el sentido que le damos a eso puede cambiar. Y es lo que trabaja la psicoterapia cognitiva también. Es lo que trabajó Víctor Frank en El hombre en busca de sentido. ¿Hacia dónde voy con todo esto? A que si tú naciste en condiciones precarias, sí es muy difícil que llegues a ser millonario, no te digo que sea fácil, pero no significa que tu vida no sea digna, no significa que no puedas mejorar tu calidad de vida, no significa que debas acostarte y entonces no esforzarte, llegar al polo opuesto, ¿no? Que tampoco el esfuerzo significa que vas a transformar tu vida en un giro de 180 grados, no, eso es mentira, la verdad. O sería muy, muy complicado. Puede ser que sí. Pero los índices pues son bajos, ¿no? Entonces, lo que significa es que haces lo mejor posible con tus condiciones materiales. Eso es una tesis vitalista. Pero hay quienes deciden confiar en que algún día se va a dar una revolución. Hay quienes deciden tener esperanza en que se va a aplicar de alguna forma por fin el comunismo como debe ser. Pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que eso ocurra? Y para que además, digamos, eh, realmente ocurra, ¿me explico? O sea, ¿por qué tendríamos que esperarnos a eso? Tenemos que vivir el momento, es lo que yo podría decirles. Entonces, ¿qué mejor que asumir estoicamente el lugar donde te tocó nacer eh, y enfrentarte a eso de la mejor forma posible? De la mejor forma posible. Mi propuesta, al menos desde mi posición limitada como la de todos, es la siguiente. No tengas mucha esperanza en que el mundo cambie. Ten esperanza en ti. Ten esperanza en que vas a encontrar la forma de darle dignidad a la vida que te tocó. Darle dignidad. No tienes por qué ser millonario para ser feliz. Está totalmente marcado en las cuestiones estructurales del deseo, la metonimia del deseo lacaniana, ¿no? También por ahí a Rosarín que le gusta mucho Lacan. Pues como deseamos algo y luego queremos más y más y más y más. Ustedes se han preocupado, bueno, también, se han preguntado y se han preocupado el por qué personas famosas con dinero, con un montón de bienes y servicios sociales, por lo mismo de que son famosas y con dinero, de pronto se quitan la vida o están deprimidas, ¿se han preguntado? Bueno, porque la felicidad no tiene que ver necesariamente con qué cosas tienes o qué cosas no tienes. Es estructural. Si tú todo el tiempo te estás posicionado del lado de lo que te falta, pues vas a sufrir, obviamente. Si no estás disfrutando de lo que sí tienes. Eh, y Harari, en su libro Sapiens, menciona que hay muchos estudios que corroboran o mencionan que nuestro cerebro está diseñado para antes de la agricultura, cuando vivíamos en comunidades pequeñas, de pequeñas familias, ¿sí? Luego viene la revolución agrícola, la revolución industrial, ahora la revolución del Big Data y pues nuestro cerebro se comienza a volver loco. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces una familia que a lo mejor no tenga la mayor cantidad de bienes y servicios materiales, pero que sí tenga lo elemental para vivir, porque como diría Fromm, pues también es verdad que necesitamos comer y un techo y vestimenta y cosas más elementales para poder sobrevivir, ¿no?
Pero después de eso ya es una cuestión más de cómo entiendes el mundo. Después de tener lo básico para tus necesidades fisiológicas, es una cuestión de cómo entiendes el mundo. También podría sumar que después de tener a quien amar y quien te ame, es una cuestión de cómo entiendes el mundo. Porque eh, algo que sostienen varios psicoanalistas, no nada más psicoanalistas, sino psicoterapeutas de la escuela sistémica, es que, pues, a final de cuentas, lo que hacemos, lo hacemos en pro de encontrar el amor. Queremos ser amados, queremos ser queridos. Oye, ¿por qué quiero ser el más rico del mundo? Bueno, quizás ese significante, esa idea de dinero, se te vendió como la promesa de amor. Eh, pero en el fondo lo que quieres es ser querido, con o sin dinero. Y es por eso que hay millonarios que pueden pagar cantidades exorbitantes porque alguien les escuche realmente o trate de escucharlos realmente. Que se sienten solos, pues, en otras palabras. Entonces, tampoco que te vendan la moto, la idea de que si no eres millonario, pues tu vida no tiene sentido, que tu vida pues no vale demasiado. También de pronto me parece que está implícito en algunos difusores de los pensamientos de izquierda como lo es Rosuarín, esta idea de que si no eres más o menos igual a los demás de la sociedad, ya tienes que sufrir per se. No necesariamente, ¿eh? Social, invariablemente el esfuerzo de las personas, donde realmente aquí lo que más se premia dentro del modelo del capitalismo tradicional es que pues, heredas una serie de ventajas estructurales, sistemáticas, fuera de tu propio nacimiento, de tu código genético, de aquello que tú pudieras juzgar como tú, beneficios o prioridades individuales, y son esas condiciones estructurales de poder, de herencia, sabes, que tus papás te pudieron pagar una buena escuela, que tus papás te pudieron cuidar bien, te pudieron dar buena alimentación, que no había violencia intrafamiliar, no sentías peligro en la calle, y todas estas diferencias, desigualdades estructurales no se acaben transformando en sistemas de perpetuación de mérito, ¿ok? Debate diciendo que, oye, pues si nos comparas tanto con animales, ¿por qué nos comportamos como, peleamos como langostas entonces, no? O sea, si todo el tiempo estás hablando de que pues, el comportamiento de las langostas debería ser un indicador de algunas características de la naturaleza humana simplemente porque somos animales y compartimos algunos de los macronutrientes, micronutrientes y hormonas que liberamos durante los procesos de apareamiento y pelea y demás, ¿por qué nos comportamos completamente como cangrejos entonces? O sea, ¿dónde está la diferencia? O sea, ¿en qué A ver, mm, bien, Jung mencionaba que por más consciente o inteligente que fuera un ser humano, en su inconsciente era un ser primitivo como todos los demás, tal cual. Eh, es verdad que la psicología comparada, sobre todo la escuela del conductismo o las escuelas del conductismo, pues se han focalizado en experimentos con animales para traer y abstraer cierta información de esos patrones conductuales a ciertos patrones que todavía pudieran manifestarse a escala humana. Es verdad que ya el hecho de poder simbolizar, de tener lenguaje, de tener cultura, pues implica una gran diferencia entre el ser humano y el animal. Pero en el fondo, las cosas que hacemos, fíjense cómo si son metáforas eh, de instintos casi animales. A ver, le voy a quitar el casi. Cómo lo que hacemos sí son, a final de cuentas, eh, metáforas de lo que podría verse en el mundo animal en muchas ocasiones. ¿Sí? Tal cual, a ver, vamos a ponerlo de la siguiente forma. Allá lo que dice Peterson, lo toma de la etología, por supuesto, que cuando eh, las cebras, sabemos, rayas blancas y negras, pues están juntas, le es muy difícil al depredador elegir una y entonces conseguir su presa. Sin embargo, en un experimento que se hizo, no recuerdo exactamente, creo que se le pone o se le pone una tela fosforescente o se le pinta a una cebra de forma fosforescente. La verdad no recuerdo exactamente, pero el punto es ese. El depredador logra identificar esa cebra y la atrapa. Es su presa. Y esto es metafórico a lo que podemos ver a lo mejor en un colegio. A lo mejor el chico que sufre bullying en un salón sea la persona que se comporta de formas menos normativas. A lo mejor el que viste dramáticamente diferente a los demás. ¿Por qué? Porque si tú tienes un salón de 50 chicos en donde todos visten casi igual, pues
no tienes a dónde atacar. Pero si ves a uno que dramáticamente o casi antagónicamente muestra otra vestimenta, pues ya tienes alguien en quien fijarte. Y te es más fácil, en lugar de tratar de elegir entre 40 tipos, pues eliges entre uno o dos o tres que hacen la diferencia. Bueno, ese sería un ejemplo de cómo comportamientos animales se pueden ver metaforizados en comportamientos humanos. Pero es verdad, sí, sí, es verdad lo que dice Rusarín. Tal cual no podemos creer que el ser humano es meramente un animal. Eso sí estoy de acuerdo. Momento los simios consumieron tantos psicotrópicos que empezaron a alucinar y despertaron una cierta subjetividad que nos distanció tanto del mundo animal supuestamente y nos hizo capaz de perseguir la cultura, poder subjetivizar, poder crear el lenguaje, el idioma. O sea, él no acaba de hacer esa comparación. Entonces, este primer argumento revela dos cosas. Primero, el hecho de que Pearson realmente no entiende el marxismo. La igualdad no es una meta per se, sino que es más bien como una consecuencia de una sociedad que surgiría en caso de que no existiera la propiedad privada de los medios de producción. Y segundo, él aquí de nuevo con su falacia de siempre, que es nada más que una metáfora romántica muy estúpida, muy mal fundamentada, de que pues, el humano se acaba comportando como animal. En el reino animal existe la desigualdad. Es que Adam Smith menciona que el panadero hace su producto no por benevolencia, sino por su egoísmo. Porque a final de cuentas lo que quiere es vender un producto que le traiga beneficios para sí mismo, tal cual. A ver, es que mucha gente confunde el que sí tengamos una naturaleza por competir con el ser egoísta en el mal sentido del término, con su mala prensa que tiene el concepto de egoísmo. A ver, eh, si tú eres una persona plenamente egoísta, vamos a ponerle así, que realmente sí no te interesa ni una pizca servir a los demás, simplemente no sobrevives, simplemente no pasa, no existe esa persona en este mundo actual o ya está muerta, pues. Porque si no comercias, no sobrevives. Y hablo desde el comercio de bienes materiales hasta el comercio incluso interpersonal. Por ejemplo, se me ocurre, a lo mejor no sacas ningún provecho económico al ser muy buen amigo de alguien, pero sacas un provecho eh, psíquico enorme. Tener a alguien que te escucha, alguien que te divierte, alguien que te apoya moralmente. No le puedes poner precio a eso. Y sin embargo es un intercambio. Tú haces lo mismo con esa persona, ¿no? Mm, a pesar de que en el fondo, pues tus intereses sean meramente egoístas, terminas por ser altruista. Terminas por hacer un bien a los demás. O sea, competir no es per se malo. No es per se malo competir. No siempre, no necesariamente. Depende de la posición en la que lo hagas, por supuesto. Si lo haces tratando de atropellar a los demás y nada más buscando tu propio beneficio, pues obviamente que estamos hablando de una implicación ética y moral, pues no idónea, no adecuada. Sin embargo, si compites tratando de servir a los demás, no veo ningún problema. Y ya lo diría Richard Dawkins en su libro El gen egoísta. Al final de cuentas, por más altruistas que seamos, son nuestros genes egoístas quienes hacen que nuestra máquina de genes, o sea, nuestro cuerpo, actúe de forma altruista. ¿Qué ayudarías mucho más fácil a alguien que tenga cierto contenido genético compartible con el tuyo, como puede ser una hermana, un hermano, un primo, un hijo, una hija, a alguien que no lo tuviera? Y tal es el caso que incluso Lacan dice también, nosotros amamos a las personas que necesitamos, ¿no? Tal cual, converge con esto. Tú vas en la calle, ves a una persona indigente que está pidiendo dinero, ok, le das, eres simpático. ¿Cuánto tiempo duras pensando y preocupándote por esa persona? Quizás un minuto, dos, en lo que pasaste y vas a tu trabajo, qué sé yo. Pero si esa persona fuera tu abuelo, tu abuela, quizás ahora te preocuparías más, quizás sí te quitaría un poco el sueño. Oye, mi abuela está pidiendo dinero, ¿qué hago, no? ¿Por qué? Necesitas de alguna otra forma, no sé si del afecto o de los tratos de tu abuela, qué sé yo. Espero que se haya entendido esta idea. O sea, tiene muy mala prensa el egoísmo como si se tratara de un ser externo a la humanidad que no tiene sentimientos ni necesidades humanas. No, todos tenemos necesidades humanas dentro de un marco social humano. Y al competir no tiene que ser necesariamente malo,
siempre y cuando entendamos eso. Formamos parte de una sociedad. Por ahí se dice, no, Alejandro, pero es que no existe la individualidad. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, es que el deseo del hombre es el deseo del otro. Bueno, es verdad que nuestros deseos están cargados de contenido social. O sea, de algo que trasciende al nombre de Alejandro, por ejemplo. Tan solo hacer este video trasciende a Alejandro. Trato de elucubrar otra posición, que la gente vea otra postura, aparte de la que Rusarín ya menciona sobre Peterson, sobre estas temáticas. ¿Sí me explico? ¿Y hay algo de egoísmo en esto? Sí, ojalá las personas compartieran este video. ¿Hay algo de altruismo en esto? Sí, porque me interesa que la gente se cultive más. Gente que a lo mejor nunca en la vida voy a ver. Pero bueno, aunque nuestros deseos no sean individuales, tengan un contenido social, me parece erróneo esta cuestión colectivista, sobre todo que está en boga hoy, de que, digamos, tu deseo no es válido. Que te digan tu deseo no es válido porque no compete con la neomoralidad de nuestra época, con los discursos de izquierda o con la filosofía política de izquierda. Tu deseo no es válido. Creo que ese es un agravio enorme para el ser humano, porque hay que recordar también que no somos más que el conjunto de experiencias que hemos tenido en nuestra vida y no necesitamos otra cosa sino aquello de lo que hemos sido carentes, todos. Si tuviste carencia en cuestión de economía, pues seguramente estés muy preocupado en la adultez por cuestiones económicas. Si en tu infancia viviste problemas con eso. Es por eso que algunas personas que sí saben un poco más que yo de filosofía política me dicen, es que nadie les obliga a los comunistas a crearse una comuna en donde se repartan sus bienes y entre ellos creen un comunismo cerrado, ¿no? Nadie les impide que hagan eso. El problema es cuando ya hay un estado totalitario que sí te impide hacer cosas, que te dice tu deseo no vale. Cuando tu deseo no es más que el reflejo de las carencias que has tenido. ¿Por qué no tendría que valer el intento de sanar esas heridas? El intento de sanar o solventar esas necesidades. ¿Por qué no tendría que valer tu forma en la que entendiste el mundo? Tu forma en la que consideras que puedes llegar a ser feliz. ¿Por qué alguien te tiene que decir cómo? Hay que cuestionarse eso, porque es a lo que de pronto lleva el pensamiento de izquierda. Percibida desde un punto de vista humano, porque aparte también la manera como él percibe las jerarquías del mundo animal es un sesgo de confirmación de él como humano observando el mundo animal, ¿no? Poniendo todas estas jerarquías y categorizaciones, que de hecho mucho de eso está desmentido en este libro, también es muy bueno, se los recomiendo, no lo he terminado de leer, que se llama La vida secreta de los árboles, ¿no? La vida secreta de los árboles es un libro que me recomendó mi hermano Mateus, que habla mucho sobre los sistemas de colaboración que están implícitos y escondidos en la vida de los árboles, que de hecho, si sí se leyera de luz y entendiera lo que significa un rizoma, y entendiera realmente cómo existe en el mundo animal una multidireccionalidad de capacidad de conexiones e interrelaciones, más allá de nuestra manera reductiva y arbórea de ver estas jerarquías, él entendería realmente que pues nada más es que es un fantasma la idea de que la libertad o las ideas de la libertad pues gestan a un monstruo, ¿no? A un monstruo totalmente individualista, sin ninguna clase de sensación por los demás, de empatía. Esto es un fantasma que tienen estas personas que defienden estas ideas. Sesgo de confirmación viendo el mundo y encontrando data que le vuelve a dar razón en sus argumentos, ¿no? Pero vamos a ver dónde más. Forms of communism, let's say, rather than socialism, because we can distinguish the two, and should, it's important to do so. In countries that became communist, it wasn't like a small percentage of the people still didn't know what it was. ¿No? Y eso en un periodo relativamente corto. Acuérdense de esto, o sea, la crítica de Marx al capital no lo hace anticapitalista, la crítica al capital nos hace postcapitalistas, como decir, sí, claro, el capitalismo es necesario para industrializar las sociedades, pero no es la meta, o sea, la idea es que no es que te quedes ahí, la idea es que busquemos que sigue después de que alcancemos un cierto nivel, una cierta capacidad, una cierta velocidad, una cierta voracidad de capacidad productiva. ¿Okay? Entonces, esto de que, no, pues es que los países comunistas tenían problema. Hoy hay problema de hambruna en Brasil, en Bolsonaro, hay problema de hambruna en Estados Unidos y producimos muchísima más comida de la necesaria. O sea, de hecho, se muere más gente de hambre en Estados Unidos que en Cuba per cápita. Vayan a buscar ese dato, que es un dato buenísimo, ¿no? Entonces, esto de decir de que, pues es que jajaja, pues se mueren de hambre en el comunismo. Esto es un argumento muy tonto, bastante fácil de desvalidar, con muchos ejemplos que lo quitan y demás. ¿No? O sea, no es tanto un problema de acaba generando las mismas desigualdades que supuestamente buscaba abolir, ¿no? Para juzgar que una sociedad haya o no aplicado el modelo comunista, lo primero que se tiene que preguntar es si se abolía la propiedad privada. Si no se hizo una abolición de la propiedad privada, híjole, realmente no se puede decir que sea comunista. A lo mejor es un proceso socialdemócrata, un proceso inclusive socialista, pero comunismo no es. There's still a tiny fraction of people who are privileged to be. And so, if you play Monopoly, what happens when you play Monopoly? Everybody starts out equal, and one exactly. And so you can actually model this problem with something as simple as a Monopoly game. That's actually a very good model of how money distributes itself in the environment. You can blame that on capitalism, but you can get the same. Qué chistoso que el Monopoly fue un juego prácticamente creado para
mostrar los problemas estructurales del capitalismo, ¿no? Y la gente lo usa para decir, bueno, puedes decir que el capitalismo, pero realmente el monopolio es lo que pasa en el socialismo. De que no, dude, o sea, literal es un juego creado para explicar lo que pasa con el capital y con el hecho de que la gente monopoliza los mercados inmobiliarios y tenga dominio completo sobre los precios y rompa inclusive aquello que el capitalismo se supone hacer. Que de hecho es mucha la crítica que voy a hacer en el siguiente video hablando sobre esta noción del tecnofeudalismo, ¿no? De esta tesis de Yanis Varoufakis, que es muy interesante, que supuestamente ya ni siquiera vivimos en una sociedad capitalista, sino que vivimos en una sociedad tecnofeudalista. En el sentido de cuando hay tanto poder concentrado en tan pocas manos, ya ni siquiera se da libre mercado. Entonces, la idea de libre mercado no solo nunca existió, o sea, nunca fue posible, nunca se dio. Siempre hubo esta mezcla nefasta entre Estado y mercado, en la peor de las dos cosas, lo peor del Estado con lo peor del Estado. Y realmente lo que se ve reflejado en un juego como Monopoly es justo lo que pasa cuando le das demasiado poder a poca gente, que es pues tienden a monopolizar y toman decisiones en su nombre de perpetuar sus. Exactly. We flip a coin. It's heads, you get a dollar. So that's your game. Heads gives you a dollar. If you play that out till it can be. So you hit zero, you're done. If you play that out. No entiendo cómo él mismo no ve que este ejemplo solo aplica dentro del contexto. Él está hablando del hombre económico, teoría de juegos y el comportamiento de los seres humanos bajo este modelo o esquema. Acuérdense de esto. Todas las premisas que hablan de que este es el comportamiento humano, esta es la naturaleza humana, o sea, el hombre en el sentido de el hombre económico que le dicen. Es como llega un alien a ver un partido de fútbol y nos ve jugando fútbol y él dice. Es que está de moda hablar del ser humano como alguien meramente cultural. Pinker creo que desmitifica precisamente esta postura intelectual en su libro La Tabula Rasa, en donde dice que más bien es un miedo político el admitir que sí hay una naturaleza humana. Y lo que él menciona es que la diversidad se da a partir de cuestiones que son a final de cuentas parte de la naturaleza humana. Por ejemplo, podrías enseñarle a alguien a que se sienta bien al ser humillado, al ser lastimado. O sea, podrías enseñarle a alguien a que realmente disfrute del dolor. Claro que no. El punto es el siguiente. Sostengo que hay una naturaleza humana, tal cual también lo sostiene Pinker, y a partir de las relaciones que vamos teniendo con el ambiente y de cómo y qué estrategias utilizamos para solventar determinadas necesidades, pues es que se va construyendo la diversidad. Por eso de pronto nos podemos topar a gente que va a un templo a rezar, que sería una necesidad espiritual, como lo dice Peterson siguiendo a Jung, y nos podemos topar a gente que a lo mejor no es religiosa, haciéndole un culto, por ejemplo, feministas radicales, a la diosa vagina, vamos a ponerlo así, o a la brujería, ¿no? O haciendo rituales como brujería feminista. Bueno, pues si esto no es parecido a rituales religiosos, ¿qué es? No lo sé. El punto es que la necesidad está, la tipología y la estrategia que utilizamos es lo que nos hace diferentes. A ver, Rusarín, cuando dices, no, es que no hay naturaleza, sino que nos ponen a competir. Bueno, si no hubiera naturaleza, ¿por qué admitiríamos competir? ¿Por qué? Incluso si fuera una presión externa al competir, ¿no crees que lo hagamos a final de cuentas con la intención de solventar determinadas necesidades como lo puede ser el hambre, la sed, la de protección, tener un techo? O sea, si hay naturaleza humana. Claro que está el cooperar, el ser altruista como parte también de lo que el ser humano hace. Claro que está competir también. De pronto, seguramente has leído bien a Lacan o a Freud, diferentes psicoanalistas, no sé si a Jung, pero el punto es ese, que en el inconsciente hay cosas nefastas, amorales pues, pero nefastas para la conciencia, por eso no lo admitimos. Es lo que dicen los psicoanalistas. Entonces, ¿por qué no debería de haber en el inconsciente de pronto una intención de sí tener más que los demás? De sí querer sobreponerte sobre los demás, y que de pronto sea precisamente la razón por la cual diferentes líderes de izquierda al llegar al poder y poder aplicar un bien comunismo, no lo apliquen. Porque a lo mejor ahí estaba latente esa necesidad de poder, esa necesidad de tener dinero más que los demás, más que Cuba como pueblo, más que Venezuela como pueblo. A lo mejor y sí, comenzaron con buenas intenciones, pero luego se dieron cuenta del monstruo que llevaban dentro. Es por eso que dice Peterson, hay que cuidar la maldad que hay en nuestros corazones, a eso se refiere. Es que alguien diría, bueno, es que yo en esa posición de poder sí haría el bien. Hay que cuestionarse demasiado, porque no estamos en ese ambiente
en ese espacio vital, diría Kurt Lewin. No estamos en esa situación. Ojalá que existiera alguien que lo hiciera, pero tantas veces ha ocurrido que parece que no. Bueno, voy a finalizar el video aquí. Lo demás, pues, Rusarín sí hace énfasis en esta cuestión del capitalismo versus comunismo. Ya saben, defiende la postura ideal del comunismo y que nadie ha entendido realmente a Marx. Y que Peterson pues es una clase de viejo conservador malvado, sin escrúpulos, que es un enfermo, etcétera, etcétera. Desmeritar el carácter de Peterson porque a mi juicio tiene miedo de que su pensamiento siga influyendo en las personas. Busquen en serio material de personas que han sido beneficiadas por el contenido de Jordan Peterson, y se darán cuenta por qué es una figura tan importante. De hecho, lo que le preguntan en España, en Madrid, es ¿qué vendes, Peterson? Él dice, pues un libro, ¿no? Dice, no, no, no. ¿Qué vendes además de tu libro? ¿Por qué la gente quiere escucharte? ¿Por qué paga un boleto? Y dice que él lo que vende es significado. Y claro, él trajo esta discusión a nuestros tiempos. La discusión entre nihilismo y significado. Y claro que el tipo es un vitalista. Él dice, sí, hay cosas terribles en este mundo, pero tenemos que seguir de pie y tenemos que sacarle el mejor provecho posible. Hay ciertos patrones de comportamiento que también es algo que cuestiona a Rusarín bastante, que el tipo, pues, si es religioso, cree en cualquier cosa. A ver, cuando él hace la serie bíblica, en donde sí mm, mm, toma la Biblia para hacer su contenido, no lo hace desde una postura religiosa. Si es la intención eh, de Rusarín hacer pensar que Peterson es un religioso mordaz que jamás va a cambiar de idea, pues también les invito, no sé si si Rusarín lo ha visto, pues el debate que tiene con Sam Harris, ¿no? En donde sí lo ponen en crisis por ahí por cuestiones religiosas. Pero les invito a que realmente sigan el contenido de Peterson. Lo que hace Peterson con la Biblia es hacer una lectura funcionalista en términos psicológicos. Para quienes no sepan, pues el funcionalismo es, en síntesis, la idea de que nuestro pensamiento es una herramienta más para tratar de sobrevivir, para tratar de supervivir. O sea, es otro intento de adaptación para el organismo. Ya está. Y hace una lectura funcionalista de, de algunas historias de la Biblia, en donde él dice que si abstraemos el mito, y aquí es donde mete Jung, que también hace una lectura mitológica, jungiana, de la Biblia, en donde si abstraemos ese mito, ese conocimiento, nos invita a actuar de una forma que nos puede ser benéfica para la adaptación. Y que yo tendría mucho cuidado al entender el concepto de adaptación. Mucha gente piensa, y sobre todo gente que se pronuncia de izquierda, que adaptación es callarte a lo que te dice la sociedad que está bien y hacerlo tal cual. No necesariamente. Algo que vengo tratando de discutir con el término de adaptación es que deberíamos de cambiar la forma en la que lo entendemos. Para mí adaptación, y creo que estoy siguiendo bien a Peterson, mmm, es no solamente es sobrevivir, sino también disfrutar de la vida. Entonces, si de pronto un empleo no te gusta, no significa que te tengas que adaptar. No es ese concepto de adaptación al que refiere Peterson, sino adaptación en el sentido en el que sí, preocúpate por sobrevivir y además por disfrutar de la vida a nivel óptimo. Ya sabemos que no podemos ser felices completamente todo el tiempo. Entonces, sí, el tipo tiene influencia del cristianismo, tiene influencia de la Biblia eh, para poder argumentar y hacer sus videos. Sin embargo, no es meramente un religioso, que es algo que se le ha cuestionado también bastante, con la intención de desmeritar lo que está proponiendo. Mm, Nada, con esto voy a cerrar este video. No vale la pena verlo completo. En síntesis, pues me parece muy bajo por parte de Rusarín tratar de atacar más al personaje de Peterson que a sus pensamientos.
pero bueno, es lo que tenemos y quería que ustedes se enteraran de esto que está pasando. Sin más, pues espero sus comentarios, críticas, sugerencias. Si les ha gustado y sienten que este video puede aportar algo para alguien más, pues sería muy importante que lo compartieran. Si realmente les ha servido, me ayudaría también que lo comentaran por aquí abajo, darle like, suscribir al canal, porque recuerden que aquí lo que hacemos es difundir y divulgar la filosofía, la psicología, la ciencia, el arte y sobre todo